Buenos días, hermanos. Buenos días. El día de hoy nosotros, hermanos, vamos a empezar un estudio diferente, un estudio completo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y en ese sentido, hermanos, el Espíritu Santo podemos entender que es la persona de Dios presente con nosotros. Con esta persona de Dios es con nosotros nos relacionamos directamente. Vamos a aprender en este estudio de 6 semanas, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía. Él nos guía y la idea es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos da poder. Y ese poder también es algo que muchas veces nosotros no utilizamos todo el poder que el Espíritu Santo da a todo creyente. El Espíritu Santo también nos consuela. Él es el consolador. Y el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Eso también es la otra función del Espíritu Santo. A través de estas 6 sesiones, hermanos, veremos cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, en cada uno de los creyentes y entre nosotros. Y hacer también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nosotros no vivimos aislados, no somos una isla de entre varias islas. A través del Espíritu Santo nosotros aprenderemos de que también nosotros en comunión trabajamos de manera conjunta para la obra del Espíritu Santo y Él nos entrega los dones espirituales, no para provecho personal, sino para el provecho de la iglesia. Vamos a aprender conceptos como qué significa ser nacido de Espíritu, que está en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Qué significa tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Romanos capítulo 8. ¿Qué significa el hecho de ser llenos del Espíritu Santo? Esa es otra verdad que a veces es un tanto complicada de nosotros de poder agarrar esta verdad. ¿Qué significa que nosotros andemos en el Espíritu Santo? Y al final de la última sesión, ¿qué significa que nosotros debemos estar unidos por el Espíritu Santo? Esta mañana, hermanos, ¿usted sabe qué se celebra en este día en particular? El día de hoy se celebra el día de Pentecostés. 50 días, eso viene la palabra Pentecostés. 50 días después del domingo de resurrección. En el calendario judío son 49 días o 50 días o 7 semanas. Eso le llaman la festividad de las semanas. Es la celebración de la presencia continua de Jesús entre nosotros a través del Espíritu Santo, puesto que Jesús nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. En el envío del Espíritu Santo, Jesús habita con nosotros y nosotros habitamos con Él. Esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver que las palabras de Jesús a sus discípulos en el pasaje que a través de la palabra de Dios vamos a estudiar. Jesucristo estaba dándole a sus discípulos que prepararlos porque les iba a dejar. Jesús prometió que no los abandonaría y los instó a confiar en Él y que Él proveería a otro consolador. Y eso también es otro aspecto que nosotros vamos a estudiar, y el otro consolador es el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, mi Señor, por un nuevo día más de vida, Padre amado. En esta mañana, Señor, que en muchas congregaciones se conmemora el día de Pentecostés, Padre amado, ayúdanos nosotros también a discernir, Señor, que tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo que ha sido derramado a cada uno de nosotros que creemos en tu palabra, Señor, y que creemos que tú eres el Dios y que a través de ti, mi Señor, tenemos el perdón de pecados. Esta mañana te pedimos, mi Señor, que nos ayudes, Padre amado, a entender lo que significa la convicción
la convicción del Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos convence de justicia y que nos convence de juicio. Esta mañana te pedimos, Señor, también que a cada uno de nosotros, hermanos, de nuestros hermanos, Padre amado, que nos des esta iluminación de tu Espíritu, Señor, y permítanos, Señor, que seamos guiados por ti, Padre Santo. No permitas, mi Señor, que nuestros cuellos se endurezcan y que nuestros corazones se endurezcan, Padre Santo, y ayúdanos, mi Señor, a aceptar tu voluntad, Padre amado, y siempre estando en oración contigo, Padre amado, y siempre teniendo en cuenta, mi Señor, que tú nos consuelas frente a cada situación que podemos estar enfrentando cada uno en nuestras vidas privadas. Te lo pedimos, Padre amado, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15 y los versículos 26 al 27, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muchas gracias, hermanos. Si usted tiene su Biblia, hermanos, yo quisiera que usted tenga abierto en el pasaje del capítulo anterior, Juan capítulo 14, y de los versículos 16 al 17, porque vamos a hacer referencia mucho a esos dos pasajes. Aquí en este pasaje Jesús pronunció estas palabras durante su última cena de Pascua con sus discípulos en el aposento alto. De las muchas cosas que Jesús les dijo esa noche, quizás el momento más conmovedor fue cuando los dijo, les voy a dejar. ¿Cómo es que nos vas a dejar? El primero que se sorprendió de esta noticia, obviamente, fue el impetuoso de Pedro. Sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice Juan 13:3. Y Jesús mismo les dice a ellos en el versículo 33 de Juan 13. Dice, hijitos, dice, ¿verdad? Sí, es la primera del libro. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El apóstol Pedro dice, Señor, ¿cómo no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Si bien es cierto, Jesús los dejaría, pero Jesús no los dejaría solos, porque en Juan 14:16, y dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros Para siempre. para siempre. Hermanos, eso podríamos decir que es un amén, que podremos decir que esta verdad, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él estará con vosotros por el resto de nuestros días, pero a través del Espíritu Santo, el otro consolador. ¿Y por qué dice Jesucristo otro consolador? Porque es el mismo. Porque el consolador físico se va. Amén. Así es, ¿verdad? Puesto que Jesucristo es ¿cómo se puede decir? El consolador, el consolador encarnado, hecho hombre, y al irse a regresar al Padre, porque eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo, ahora Él dejaría al otro consolador, quien ahora viviría en cada uno de nosotros que somos los creyentes. Por eso que Jesús les dijo que Él nos lo dejaría solo. Notemos en primer lugar que este versículo comienza afirmando que esto iba a pasar, que no es que quizás esto pase, esto era que cuando venga, dice, pero cuando venga. Él no dice si es que viene, pero cuando venga. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a venir. Eso estaba en el plan de Dios. No era como un plan B en caso que, no, esto era algo que estaba dentro de los planes de Dios. Su ausencia, la ausencia de Jesús, si bien es cierto, es que Él los dejaría, pero la venida del Espíritu Santo seguía siendo parte del plan de Dios. El versículo 26 continuando dice, ¿verdad? Cuando venga el Consolador. En la cultura griega secular, esta palabra consolador, que fue traducido al español como consolador, es el Parakletos. No sé cómo se pronuncia, y usted que sabe más griego que yo,
puede corregirme, corríjame por favor, ¿verdad? Paracletos, que significa ¿y para cuándo? No, ¿verdad? No griego. Paracletos, que significa uno que camina al lado, como por ejemplo un ayudador, un ayudante, un mediador o un intercesor. Una pregunta que es para nosotros es, ¿qué lección importante podemos sacar de estos versículos refiriéndose Jesús al Espíritu Santo como el consolador en este pasaje? Y esto lo vamos a desglosar sección por sección en este versículo. Jesús establece en primer lugar el origen divino del Espíritu Santo, porque dice que este consolador, a quien yo, dice Jesucristo, yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. El Espíritu Santo tiene origen divino. Eso significa que el Espíritu Santo procede del Padre. Algunos pueden decir no, pero dice que Jesús lo envía. La respuesta es también sí. ¿El Espíritu Santo viene de Jesús? ¿De Jesús? Sí. ¿El Espíritu Santo viene del Padre? Sí, porque Jesús es Dios y Dios el Padre es Dios. Lo segundo que podemos aprender es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y ahora vamos a usar este pasaje de Juan 14, 17. Dice que Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, refiriéndose a Juan 14, 17. Una parte clave del Espíritu Santo es dar testimonio de la verdad de Jesús. Y el tercer aspecto que podemos ver en el mismo versículo 26, que Jesús afirma que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús, porque dice, dará testimonio acerca de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 27 que nos dice, ¿verdad? Y vosotros, refiriéndose a sus discípulos, vosotros daréis testimonio también, hello, ¿verdad? ¿Qué significa el también? Y nosotros también debemos dar el testimonio del Espíritu Santo. Y eso también es algo que, debemos dar testimonio de Jesucristo en la misma forma como el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Y en este sentido, hermanos, dice que los discípulos testificarán. Esto es lo que significa dar testimonio. Testificarán que con Jesús desde el principio. Y lo que podemos aprender también es que el Espíritu Santo nos da también ese poder para dar testimonio de Jesús. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, nosotros aprendemos de este pasaje que nos dice, pero recibiréis poder. Esta palabra poder en griego, ¿verdad? Que viene dynamos, dinamita, poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo, que significa dar testimonio, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dar testimonio, hermano, significa testificar, proclamar, dar a conocer, y a través de no de nuestro poder, hermano, sino a través del poder que se nos da a través del Espíritu Santo. Acerca del poder, muchas veces somos negligentes en lo que Dios nos está diciendo por eso, porque en Efesios habla que ese mismo poder que nosotros tenemos ahora es el mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de la resurrección. Pasemos a los versículos del 7 al 11 de Juan capítulo 16, por favor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas gracias, hermana. En este capítulo, Jesús comienza explicando a los discípulos lo difícil que serían sus vidas, empezando primeramente cuando Él dice en Juan 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice Juan 16, 1, que los expulsarán de las sinagogas,
Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sí rinde servicio a Dios. Son cosas que realmente no son cosas como para alentarnos a nosotros, y menos aún para los discípulos, pero eso es lo que había sido estando diciendo Jesucristo. Pero dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que me conviene que Él se vaya? ¿Cómo es esto? Que es algo que no tiene sentido que os convenga de que Él se vaya, puesto que si Él no se iba, los discípulos no iban a recibir al Espíritu Santo, al Consolador, hasta que se cumpliera su misión, la misión de Cristo en la cruz. Él resucitaría de los muertos y Él ascendería al Padre. Y aquí hay un aspecto, hermanos, que también tenemos que tener muy importante acerca del rol del Espíritu Santo, que en este caso es un poco diferente al rol de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo a través, porque el Padre envió a Jesucristo al mundo. En Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es importante que el Espíritu Santo, hermanos, no viene al mundo. ¿Usted sabía eso? El Espíritu Santo no viene al mundo, el Espíritu Santo viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque regresando al versículo 16 de Juan 14, ¿qué nos dice Juan 14, del 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu Santo estará con los discípulos y para siempre. ¿Y por qué no va a venir al mundo? Porque dice el versículo 17. No le ven ni lo conoce. Porque así es, porque el Espíritu de verdad, como dice el versículo 17 de Juan 14, al cual el mundo No puede recibir. no puede recibir. Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo no iba a venir al mundo, sino iba a venir a su iglesia y al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, su iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo viene a la iglesia y no al mundo. Esto significa que el Espíritu Santo obra en la iglesia y obra en el mundo a través de la iglesia. Nosotros, siendo ahora representantes de Jesús a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros, actuamos en representación de Él, empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso es que nos guía. Pero eso vamos a aprender luego, que no es algo forzado, es algo que depende de nosotros que tenemos que trabajar par en par con el Espíritu Santo. Y Él quiere usarnos con el propósito de glorificar a Cristo y dar testimonio de un mundo perdido. Cuando el Espíritu Santo, como habíamos mencionado en la introducción, vino en el día de Pentecostés, le dio poder a Pedro para predicar, y la predicación de la palabra de Pedro en Hechos capítulo 2 trajo convicción a los que escucharon. Nótese que en Hechos capítulo 2, del versículos 37 al 38, al oír esto, dice el pasaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban arrepentidos, estaban compungidos de corazón. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este relato cuenta que después de la predicación de la palabra de Pedro, la palabra de Dios a través de Pedro, se unieron a la iglesia como 3,000 personas. El momento, ¿verdad?, que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ahí el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Algo bien bonito en el versículo donde dice que hemos sido sellados. ¿Sí? ¿Más fuerte? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahí ese sello significa propiedad de Dios. Ya somos propiedades. A mí me encanta ese versículo donde dice que somos sellados.
La presencia del Espíritu Santo en nosotros garantiza nuestra salvación. Amén. Yo también miro en este pasaje que estamos viendo ahorita, es que, por ejemplo, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos el poder, pero como la gente del mundo no lo tiene, entonces nosotros somos los que tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que hacer para que ellos conozcan a Cristo y acepten, y como dice David, cuando aceptan a Cristo, son sellados también por el Espíritu. Hemos dicho acerca de que en este pasaje de Hechos capítulo 2 hubo una compunción del corazón. Estuvieron contristados, como usted lo mencionó, hermana. Hubo convicción del Espíritu Santo. Esta palabra convencer, que significa persuadir, que significa ahora, ¿verdad? Que significa persuadir, que hacernos cambiar de parecer, aunque realmente no sea correcto. Eso es lo que significa convencer, pero en el... ¿Sí, hermana? Digo, yo lo que voy a decir es eso, ¿verdad? Nosotros no convencemos a nadie, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo la diferencia. El hombre, mis palabras, lo que yo digo, no te va a convencer de que eres pecador. Eso viene de Dios, ¿verdad? El griego original, ¿verdad? A ver, nuevamente aquí vamos a salir hablando griego, no sé. El NCI, ¿verdad? Que significa el consolador, o perdón, el que significa convencer, convictar. Esa palabra convictar en español no existe en el español, ¿verdad? Así que traté de usarla, me dice error, no existe. Bueno, es una palabra en griego que significa sacar a la luz, exponer, refutar, condenar, reprender. Y eso es lo que significa el término griego, el NCI. En la página 17 de su guía de estudio hay una pregunta que dice: ¿por qué es necesario que el pecador se sienta convicto por su pecado? Es una pregunta muy difícil quizás de contestar en pocas palabras, pero a través del Espíritu Santo, hermanos, nuevamente podemos responder usando este pasaje bíblico que se ha leído. Para ayudarnos a entender lo que significa la convicción del pecado, podemos referirnos primero a lo que no es. Como la acusación no es una convicción del pecado en primer lugar. En primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable. No es una conciencia culpable porque eso puede sentirnos vergüenza, pero la vergüenza no es convicción de pecado. Podemos sentir vergüenza de las cosas que hacemos, pero eso no es convicción por el pecado. No es un sentimiento de temor o un presentimiento de castigo divino, porque estos sentimientos son experimentados también por otras personas, por la gente y por los que no conocen de Cristo. La convicción del pecado tampoco es el conocimiento del bien y del mal, porque no se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de la Escritura, porque muchas personas, dice que leen la Biblia, están plenamente conscientes de que la paga del pecado es la muerte, pero no están lejos de ser convictos del pecado. La palabra convicción, como ya lo había explicado, es una traducción que dice dar convicción a alguien de la verdad, reprobar, refutar o interrogar a un testigo. Así que la convicción es algo que va más allá de un sentimiento de culpa y está motivada por algo más que la conciencia. Y aquí otra vez, algo que se ha quizás confundido, que la voz de nuestra conciencia es el Espíritu Santo, ¿no? Dios ha dado conciencia a cada uno de nosotros, seamos creyentes o no creyentes. La voz de nuestra conciencia no es el Espíritu Santo, porque todos tenemos conciencia, sigamos a Cristo o no. Dios infunde una conciencia en cada uno de nosotros. Nuestra conciencia, hermanos, puede ser poco confiable, especialmente si nuestra conciencia está cauterizada. Como dice 1 de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es la razón por la cual la sociedad y la cultura de hoy se han descarriado. Ahora vivimos en un país que se asemeja a los días oscuros de los israelitas, en que son guiados por su conciencia, y en los tiempos de los jueces, ¿qué hacían? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces, capítulo 21, versículo 25.
La convicción, hermanos, es diferente de lo que es, ¿verdad? La convicción no nos dice simplemente quiénes somos, porque la convicción del Espíritu Santo también nos dice quién es Dios. Un Dios que nunca cambia, un Dios que es santo. Y eso es lo que también nos dice la convicción del Espíritu Santo. No viene de nuestro interior, sino que procede del Espíritu Santo. Somos convencidos cuando somos conscientes de qué tanto hemos deshonrado a Dios con nuestro pecado. Quien se había compungido de corazón y que había reconocido cuánto había pecado, lo podemos aprender en el Salmo 51, versículo 4. El salmista David, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es la convicción del pecado. Somos convencidos cuando somos profundamente conscientes de la ira que se expone a nuestras almas. Otro ejemplo, cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles y gritó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se había compungido de corazón y él también había recibido la convicción del Espíritu Santo del pecado. El Espíritu Santo no solamente convence a la gente de pecado, sino que también les trae al arrepentimiento. Y eso también es un aspecto muy importante, hermanos, que Jesucristo, el Espíritu Santo, no nos deja solamente convictados o convencidos del pecado, sino que esa convicción trae a cada uno de nosotros al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿verdad? Pero Dios, dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El poder de convicción del Espíritu Santo abre nuestros ojos a nuestro pecado y abre a nuestros corazones que a través del arrepentimiento ahora nosotros podemos recibir esta gracia inmerecida de perdón de pecados de nuestro Dios. Efesios 2:8, ¿cuántos conocemos este pasaje? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y deberíamos nosotros alabar al Señor por la convicción del pecado, hermanos, porque sin esta convicción no puede haber salvación. Sin esa convicción no puede haber salvación. En la página 20 de su guía de estudio, en la parte de la conclusión, dice de que de seguro que sin la convicción de pecados que el Espíritu Santo hace en el pecador, la persona no puede echar mano de la salvación que ofrece a todo pecador. ¿Hasta ahí todo está bien? Y eso solamente hemos visto el versículo 8. Continuemos, hermanos, entonces. La tarea inicial del Espíritu Santo es convencer, mostrar claramente a la gente del mundo de su pecado, y específicamente el pecado de no creer en Jesús. Déjenme leer nuevamente el versículo 9. Convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es ese pecado? No creen en mí. El pecado, podríamos decir imperdonable, es el pecado de no creer en Cristo Jesús, puesto que esa es la raíz de todo. Si usted no cree, si usted y yo no hemos creído en Cristo Jesús, entonces todavía estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es este aspecto que habla versículo 9. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, en particular este pecado de la incredulidad. Versículo 10 dice que la segunda tarea que realiza el Espíritu Santo es mostrar a la gente del mundo acerca de la justicia, por cuanto dice que Jesucristo va al Padre y ya no los verá más. Jesús estaba refiriendo a su propia justicia. El regreso de Jesús a su lugar a la diestra del Padre da testimonio de que Él es completamente puro y completamente justo. Y el versículo 11, finalmente, el Espíritu Santo mostrará claramente a la gente del mundo sobre el juicio venidero. Con sus palabras, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús identificó al ser que gobierna sobre este mundo que rechaza a Dios. ¿A quién? Satanás. Roberto, lo que quería decir es también, ¿verdad?, de que muchas veces confundimos la decisión de creer en Jesús como una emoción. Y no es una emoción,
podemos entender que a través de la muerte expiatoria de Jesús, Seguimos siendo pecadores. así es, pero a través de esta muerte expiatoria de Jesús, Él, nuestro Señor Jesucristo, derrotó a Satanás y a todas las fuerzas espirituales del mal. Y eso me llega a lo que usted mencionó, hermana. Nosotros vivimos en un mundo material, en un mundo terrenal, pero hay un mundo espiritual donde se está librando una batalla, una guerra espiritual de huestes celestiales entre los principados de este mundo, en las cuales, si bien es cierto, nosotros no lo podemos ver, pero podemos sentir esos efectos de esta guerra espiritual. Otra de las cosas, hermanos, de que si nosotros ya hemos recibido el perdón de pecados, hemos confesado nuestros pecados al Señor y nos hemos arrepentido de Él, y todavía viene una convicción, déjeme decir, hermano, que hay una gran diferencia entre la convicción del Espíritu y las acusaciones del diablo. Déjeme leer este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 7, versículos de 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, dice el apóstol Pablo a los discípulos de Corinto, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y acá hay otro importante. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y dice Pablo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros vemos este pasaje, el apóstol Pablo nos está advirtiendo de que también hay una acusación del maligno, y ese maligno siempre está tratando de acusarnos constantemente, diciendo, ¿verdad?, de que, hey, Dios no te va a perdonar este pecado. Esto lo que has hecho es tan grave que no vas a recibir el perdón de Dios. Y eso ellos nos atormenta día y noche. Eso no es una convicción. La acusación del maligno no es una convicción que viene del Espíritu Santo. Y déjenme decir, pues, hermanos, que así dice, si uno dice ha sido sincero con Dios y hemos confesado todos nuestros pecados y todavía nos golpean estos pensamientos acusadores, ten la seguridad de que esos pensamientos no vienen de la convicción del Espíritu Santo, puesto que la tristeza que viene en el mundo resulta de la acusación que viene de Satanás. Terminemos, hermanos, con los siguientes versículos del 12 al 15, en la que vemos que el Espíritu Santo nos guía en la verdad. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará todo de lo mío, y os lo hará saber. Gracias, hermano. Aquí hay unas palabras clave que en estos versículos el que el Espíritu Santo nos guía. Él no nos obliga, ¿verdad? Él no nos fuerza. Él solamente nos guía. Y eso también que nosotros, nuestra oración de todos los días, hermanos y hermanas, es permitir decisiones que tomemos, es escuchar la guianza del Espíritu Santo, y siempre viene a través de la palabra de Dios, a través de la oración, hermanas, a través de las disciplinas espirituales que nosotros practicamos día a día. Esta declaración de Jesús que dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, no ha sido interpretada de muchas maneras, pero la razón principal es que Cristo dijo que era para preparar a sus discípulos para los tiempos difíciles que se avecinarían. La misión del Espíritu Santo, que aprendemos en este versículo 13, es guiar a los discípulos a toda la verdad, no solamente a una mitad de la verdad. Mitad de la verdad todavía sigue siendo una mentira. Toda la verdad es toda la verdad.
El Espíritu Santo solo hablará lo que oiga de Dios y Él nunca los guiará a una verdad diferente a lo que Jesús había compartido con ellos, pero continuaría profundizando su comprensión. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Y esto es importante, hermanos, porque si usted es hijo de Dios, ¿sí? Somos guiados por el Espíritu. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y esto con más detalle lo vamos a ver Dios mediante en la sesión número 3 de este estudio completo. Jesucristo no dice que el Espíritu Santo inmediatamente colocará la mente de los creyentes a un estado de perfección espiritual, como usted lo dice, hermana. Esto a veces, generalmente, podemos a veces caer, hermanos, por una vez, por varias veces, pero la misión del Espíritu Santo es que no va a hacernos como robots, que inmediatamente se nos va a reprogramar, se nos va a reprogramar a que nosotros sin ningún tipo de libertad hagamos solamente la voluntad de Él. Tampoco dice que el Espíritu reemplazará totalmente los pensamientos o opiniones de una persona, más bien el Espíritu Santo guiará. Esta es la palabra clave. El Espíritu Santo hablará, el Espíritu Santo declarará. Esta influencia puede resistirse, hermanos. Así es. Hasta llegar al punto de completamente ignorancia. Cuando ya nuestros corazones se endurezcan y ya no estemos escuchando la guianza del Espíritu Santo. A este término, hermanos, muchos de nosotros le conocemos como madurez espiritual. ¿Sí? Madurez espiritual. Y básicamente tiene que ver con el proceso de nuestra santificación. ¿Hemos escuchado esa palabra? ¿Qué significa santificación? Santificados en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Sí, verdad? ¿Entendemos? En segunda de Tesalonicenses 2:13. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación, ¿qué significa? Santo. ¿Qué significa ser santo? No los santos que vemos, ¿verdad? Así, con una areola en la cabeza, ¿no? Limpios, obedientes. Santo significa Separado. apartado. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado. Eso es lo que significa ser apartado para Dios. Significa una separación. Primero significa una posición definitiva. En el momento de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a eso se conoce como el proceso de justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz en Cristo Jesús. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Eso también lo hemos visto en la sesión anterior, que nosotros siempre debemos estar preparados y listos para la llegada de nuestro Señor. Y finalmente, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. ¿Qué prácticas o disciplinas nos pueden ayudar para escuchar la guía del Espíritu Santo? Y tenemos varias, hermanos, ¿verdad? No nos vamos a poner en detalle en estos momentos. El Espíritu Santo, dice el versículo 14, busca glorificar a Jesucristo. Glorificar significa que reconocer y alabar su poder, majestad y esplendor. Otro aspecto del ministerio del Espíritu es traer gloria a Cristo. Su obra entre creyentes y no creyentes es siempre llamar la atención sobre Jesús. Y como también dice la guía de estudio en la página 20, dice que quizás por eso los teólogos han reconocido que el Espíritu Santo es el miembro más tímido de la Santa Trinidad. Y en realidad lo es, pues nunca llama atención a sí mismo. Una última cosa que la convicción del Espíritu Santo hace por nosotros, hermanos, nos recuerda quiénes somos. Somos criaturas imperfectas, hermanos, que estamos siempre en constante necesidad de siempre estar pegados de la mano de nuestro Señor. No nos apartemos de Él.
y el Espíritu Santo nos contrista, nos redarguye. Y en ese sentido, probablemente, hermanos, es que la convicción del Espíritu Santo también, algo muy importante, es un recordatorio de que somos hijos de Dios. Puesto que qué padre, hermanos, hermanas, qué padre dejaría que su hijo ande sin la necesidad de corrección, ¿verdad? Eso es hacer, y eso también es que debemos ser este recordatorio de la convicción del Espíritu Santo como hijos de Dios. Él nos ama demasiado, hermanos, como para permitir que el comportamiento y las actitudes pecaminosas nos controlen y nos desafíen. Somos hijos del Rey de Gloria, y a los que hemos aceptado la oferta de Dios de una nueva vida, se nos ha dado este don del Espíritu Santo. Viviendo dentro de nosotros, de Él recibimos tanto, hermanos y hermanas. Él nos convence de nuestros pecados y nos ayuda a arrepentirnos, puesto que sin la convicción del Espíritu Santo no habría arrepentimiento. Una vez más, para terminar. Y Él nos trae el consuelo, hermanos, cuando sufrimos. Él nos da fuerzas para soportar las dificultades. Él nos da sabiduría para comprender las enseñanzas de Dios, y nos da esperanza y nos da fe para crecer y para compartir ese amor con los demás. Podemos regocijarnos de que Jesús nos envió al Consolador también a nosotros para testificar a los demás que bendecidos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Hermanos, hermanas, ¿algún comentario que usted quisiera hacer para culminar con este estudio? Muy bonito esto. Sí, hermano, de verdad. Y ahora Digo, nomás con las diferentes partes, toma todo. Hay mucho. hay mucho, hermanos. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Señor, de despertar a un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado en cada una de nuestras familias en esta semana, Señor, que terminó y la que estamos empezando. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Señor, tú has escuchado cada una de las peticiones aquí mencionadas, Padre Santo. Pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, que pongas tu mano sanadora en cada una de las personas, Señor, que hemos mencionado aquí, las que tenemos en nuestro corazón, Señor, que tú también seas con ella, conforme a tu voluntad siempre, Señor. Por la familia de nuestro hermano pastor, Señor, que tú seas con ellos, Padre Santo, en estos momentos, Señor. Y con cada uno de ellos, Padre Santo. Quédate con nosotros el resto de este día y en cada una de nuestras actividades, porque te lo pido, Señor, con todo mi corazón, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a usted. Gracias a Dios. Gracias.